Hola, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. hola. Muy buenas, muy buenas. Sí, Bueno, pues ya he hecho brevemente la presentación, bueno, brevemente o extensamente la presentación. sí, Volver a decir que Eva Montero, psicóloga clínica, que bueno, pues tiene una trayectoria dentro del acompañamiento dentro del suicidio y por eso la he invitado aquí. Entonces, no sé si Eva, como ya nos hemos comido bastantes minutos, ya. si quieres ya comenzar y yo te voy a ir Bien. trasladando también si hay preguntas y algunas preguntas también que me han formulado esta tarde justamente y yo te las Sí. voy a ir contando. ¿Quieres decirme ya directamente las preguntas? Me parece bien. Sí, Sí, bueno, las preguntas normalmente sí, las estadísticas sí que es algo que le interesa a todo el mundo. Yo creo que eso probablemente vayas sí, a hablar, por eso no te la voy a formular todavía. Pero bueno, sí. el nivel de incremento, Mm, el por qué a lo mejor nos están haciendo políticas a nivel global, a nivel estatal o a nivel ya de comunidad autónoma que puedan sensibilizar a la población ante este riesgo, cómo está afectando la pandemia justamente en este momento que parece o se dice en los medios o en ciertas redes sociales que sí que se ha incrementado mucho y sí, que formación también tienen los que intervienen, las personas que intervienen, bien sea SAMUR, bomberos, psicólogos, o sea, mm, personas que puedan estar en contacto con ellos. Y hay sí. una pregunta mía, yo ya como me has dicho que te formule todas las preguntas, yo te las Bueno, formulo, sí, sí. Luego me las tendrás que recordar alguna, pero bueno. que es Mm, la parte del acompañamiento familiar, si es mejor hacerlo de forma individual o grupal, ¿vale? ujú. Entonces ya ahí, ya te las he dejado ahí todas, Vale, de pero acuerdo. bueno, vamos a ir poquito a poquito. Muy bien. Bien, a ver, en cuanto a estadísticas, hay un problema porque no sé si lo sabéis, pero las estadísticas de suicidio se publican siempre 2 años después. Entonces, lo que ha sucedido en los tiempos de la pandemia se va a ver reflejado más adelante. Sí que todo indica que sí, que han aumentado mucho el número de suicidios. Desde luego, han aumentado muchísimo las consultas, tanto a nivel psicológico, psiquiátrico, llamadas a teléfonos de emergencia. Por ejemplo, en las llamadas, pues sí que se hablaba de que se habían incrementado, por ejemplo, en los teléfonos de gente joven en un 250%. O sea que sí, sí que está claro que, y también se ha constatado que en pandemias anteriores que ha habido, a lo mejor no en España, pero en otros países, pues siempre ha habido un aumento de suicidios y también, pues en general, un aumento de los trastornos psiquiátricos. No obstante, también, por ejemplo, no todo el mundo coincide así también con esta perspectiva. Ayer, por ejemplo, pues en una charla, Alejandro Rocamora, por ejemplo, decía que él consideraba que había que ser muy prudentes porque también se estaban produciendo muchas noticias muy espectaculares con respecto a esto, muy alarmistas, y decían que aunque aumente el suicidio, no es una pandemia de suicidio, es otra situación que desde luego hay que atender y que es cierto que en España no se está atendiendo debidamente. Este año, para nuestra sorpresa, sí que hay muchísimas actividades y actos culturales. El día 10, el viernes, pues va a hacerse oír. Y está muy bien porque el suicidio es un tema del que es necesario hablar. Hablar de una forma determinada, no de cualquier manera, no causando sensacionalismo ni morbo, pero por supuesto el suicidio es algo es un tema muy importante y que se puede prevenir en gran parte de los casos, aunque no predecir.
Y la manera de poder hacerlo es precisamente hablando de ello. Cuando tú has dicho bueno, la divulgación con Sí, respecto al suicidio que se tiene que hacer, bueno, pues de una manera pues a lo mejor más profesional y todo eso, yo justamente antes hablaba de que hay a veces como una incoherencia muy grande sí, porque si a lo mejor el suicidio es de un famoso, pues se publica todo con pelos y señales y luego por claro, otro lado no se pueden publicar datos o concienciar a la población joven en colegios o institutos o a los padres, a los familiares, para que claro, justamente esa prevención, es decir, estar atentos, alertas a personas que tienen ese sufrimiento, porque una persona que llega a ese estado es porque realmente no ve ninguna otra salida, o sea, ninguna otra opción claro, de vida que sea viable para ellos en ese momento. es cierto. ¿Puedes hablarnos un poco de, una de las preguntas iba por Mm, ahí, ¿no? Que a nivel estatal, claro, si hay proyectos en marcha a nivel de comunidad autónoma, a lo mejor nosotros residimos en sí, Madrid, pero como tú sí. estás más informada sobre este tema. Bueno, lleva años en España atascado. Lo que es necesario es un plan nacional de prevención de suicidio. Es verdad que se hace trabajo por comunidades, pero hace falta un plan nacional. Y para que haya un plan nacional hace falta una inversión económica. Pero esta inversión económica es fundamental, es importantísima. Hay muchos más números de fallecidos y de secuelas por suicidio que en casos de violencia de género, que en casos de accidentes de coche. Entonces, cuando esto está ocurriendo, por supuesto que hay que atender los otros casos, pero es curioso que esto siempre se ha soslayado. Y en la actualidad, lo que además está sucediendo muchísimo es que, pues, por ejemplo, por la situación de la pandemia, pues las consultas de atención primaria están hasta arriba y se ha constatado que gran parte de un número elevadísimo, pues no sé si alcanzaba más del 50% de las personas que se han suicidado han acudido a urgencias en la semana anterior a que esto haya ocurrido. Entonces, se podría, y en la mayor parte de los casos, por no haber una infraestructura adecuada que permita ingresos hospitalarios y una atención adecuada dentro de ese ingreso y luego atención a toda la familia y en la salida de este ingreso, es por lo que al final el suicidio es un fracaso. Es lo que acaba sucediendo, con muchísimas secuelas a todos los niveles. Sí, sí, el entorno al final, la familia sobre todo, que muchas veces es como que no lo ha visto venir, o los amigos, las amistades, si es un adolescente o una persona joven, tampoco el centro educativo lo ha Sí. sabido a lo mejor detectar. Hay algunos, porque esta es una también de las preguntas más habituales, ¿no? Hay tips, hay algunos indicadores que nos Sí, puedan poner esa atención, ¿no? De aquí está pasando algo, quiero claro. estar acompañando a esta persona para ver si juntas Sí, podemos salir de aquí, o bien llevándola a un profesional, o bien sentándome con ella. sí. Hay casos en los que pilla de sorpresa, pero son muy poquitos esos casos. Por lo general sí que previamente se han ido observando conductas de abandono, eh, a veces también convertidos como en unos cambios así de humor pues muy, muy exagerados, aislamiento, desinterés, soledad. En las conversaciones, muchas veces cuando empiezan a transmitir que quieren mucho a todo el mundo, que no se preocupen por ellos, que cosas de ese estilo. Por supuesto, claro que sí, que hay muchos indicadores en los cuales pues uno se puede dar cuenta y en ese caso es conveniente que teniendo en cuenta que la persona que se quiere suicidar casi siempre es por el sufrimiento que está atravesando, no porque realmente se quiera morir,
sino que no encuentra ninguna otra salida, ponerlo en conocimiento de otras personas que o bien pueden ser familiares o bien puede ser algún tipo de atención docente o sanitaria que puedan ayudar a que esta situación cambie, ¿no? Sí que podemos hacer algo. Me gustó mucho una expresión que escuché el otro día, que era el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. De todos. Dentro también de estos indicadores o indicios, ¿no?, que nos puedan llegar a hacer pensar que esta persona pues está valorando esa posibilidad. ¿Cómo ha afectado esta situación ahora de pandemia? Porque lógicamente hay obligatoriamente un aislamiento, menos contacto social, más retraimiento, mayor incluso tendencia a la depresión, desinterés, mucha soledad. ¿Cómo lo podemos detectar? Porque es que ahora es realmente como bastante más complejo para las familias, a lo mejor, o para el entorno, no necesariamente la familia, pero sí el entorno más directo, esa red, ¿no? O los amigos, o las instituciones cercanas, o el lugar de trabajo, ¿no?, que muchas veces son los compañeros de trabajo los que lo detectan. Sí, es cierto. Y hay casos en los que no llega a detectarse. Pero sí que es verdad que, aunque lo preferible es el contacto físico, si no existe sí que es muy importante el contacto social a través de los medios que sean, ¿no? Pero que podamos ahí darnos cuenta de las situaciones que están atravesando los que están con nosotros. Es importantísimo. Siempre hay señales, siempre hay pequeños detalles que uno puede observar y desde luego, por supuesto, se ha agravado muchísimo en todo este tiempo. Sí, ha aumentado, ya lo sabemos, ¿no? Muchísimo pues, la ansiedad, la depresión, el consumo de fármacos se ha duplicado, pero sobre todo todos coinciden pues mucho en la soledad, ¿no? En la soledad que ha llevado, por ejemplo, a las personas mayores a aumentar el número de suicidios, personas de más me parece que eran de 60 años. Sí, más de 60 años. Sí. Yo también por ahí lo he visto, sí, lo he leído Sí, en un documento. Y estos además llevándolo a cabo y luego en gente joven, gente con muchos casos de intentos de suicidio, sí, o de angustia y de ideación suicida, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es súper importante que por encima de todo que haya la comunicación y la buena comunicación entre nosotros, porque muchas veces la comunicación que estamos llevando a cabo pues a través de medios pues, tipo escritos, como pueden ser pues, todas las redes sociales, pues muchas veces no transmiten realmente lo que nos sucede ni lo que nos pasa, ¿no? Producen al revés, desencuentros, ¿no? Y no, yo creo que es el momento de fomentar muchísimo más la esperanza, ¿no? La capacidad de confiar en nosotros mismos y de saber que esta situación pues va a pasar, ¿no? Y luchar hacia un proyecto, ir en confianza, ¿no? ¿Y qué recomendarías tú como procedimiento, protocolo, pasos a seguir por parte de cuando el entorno, ¿Sí? sea bien familia o sea amigos o entorno laboral, o sea, cuando alguien del entorno detecta que hay una persona que lo está pasando mal y que ha empezado a lo mejor a, bueno, pues digamos a mostrar ese aislamiento, ese desinterés, como esas despedidas, ¿no? De os quiero mucho, no os preocupéis por mí, yo estoy bien, todo eso, ¿no? Que son como... Sí. Cuando detectamos eso, ¿qué recomendarías tú? ¿Cuáles serían los pasos a seguir por parte del entorno? Bueno, creo que de todos modos el día 10 el mundo va a sacar de ahí una información escrita sobre el protocolo. Pero de todos modos
yo lo tengo muy claro, ¿no? Sería no dejar sola a esta persona. Si hay riesgo, además, quitar de en medio todos los posibles instrumentos que pudiera utilizar para llevarlo a cabo. Y luego, por otra parte, que haya un acompañamiento y ponerlo, recomendarle o llevarle a recibir una atención de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico, pero según el estado en el que se encuentre ya, ¿no? Pero por supuesto, estar con él. Eso sí que es algo fundamental y que muchas veces no es ¿Quieres fácil. estar físicamente, Eva? Físicamente, y si no es físicamente, demostrar al otro que Vale. estás pendiente. Es que a eso voy, porque en algunas ocasiones, y yo creo que lo hemos visto en estos últimos meses de pandemia, como no podíamos estar físicamente al lado de la persona, Sí. ese estar es una llamada de teléfono, un WhatsApp, oye, pues te mando este meme o me estoy leyendo este libro, ¿qué te parece si lo leemos juntos y tú me comentas qué te está pareciendo a ti? O sea, es una manera de estar, Claro. que el otro sienta que no está solo. Sin lugar a dudas. Sin Eso lugar a dudas. entraría dentro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es importantísimo. Si muchas veces mmm, las personas que evitan suicidios, es cierto que están los especialistas, pero hay personas que evitan suicidios y es simplemente a través de una forma de intervenir muy cercana en la cual lo que importa es lo que le está pasando al otro. No, ahí tenemos que evitar además las típicas frasecitas que son de lo más habitual de eso le pasa a todo el mundo, en lo normal, no tienes por qué preocuparte, eso es una tontería. Bueno, pues estos tópicos así pues no funcionan para nada en alguien que muchas veces ya está en un nivel de sufrimiento tan grande que la empatía ya le queda un poco lejos. Entonces, lo más importante es poder conectar y puedes conectar a lo mejor de una forma pues que jamás nadie se imaginaría. Y de repente, pues a través de eso es donde de repente le abres a la otra persona un poco el túnel y entonces empieza a ver otras salidas y se da cuenta de que no era lo que él quería, ¿no? Y una de las preguntas que está formulado es si hay una formación específica para sanitarios que estén, bueno, pues tratando o encontrándose con estas situaciones, ¿no? Porque, bueno, tanto tú como yo sí que a lo mejor tenemos esa información, igual no todas las personas que vayan a ver esta grabación, Sí. que muchas fuerzas del orden, de la seguridad, Guardia Civil, Policía, o el SAMUR, que realmente para eso también lo llaman y tal, pues intervienen en momentos donde bueno, pues pueden encontrar a la persona pues, que lo ha intentado Sí. o incluso que lo haya conseguido, ¿no? Entonces, preguntaban por si hay una formación específica, concreta, que nos prepare para atender esto, no solamente para la persona que lo haya intentado y no lo haya conseguido, sino también para las familias, ¿no? Claro. Bueno, esta formación, estas formaciones sí que se están llevando a cabo de forma no muy frecuente, pero ya sí que se están empezando a implementar. También sé que, por ejemplo, ahora la policía, por ejemplo, ahora cuenta pues con un número reducido de policías, pero que ya están especializados, que están trabajando de otra manera toda la forma de abordar el suicidio, pero sí que se está empezando a impartir poco a poco, Vale. pero sí que la hay. No existe a nivel oficial. Hay Claro, algunas formaría asociaciones. mejor parte de lo que tú dices del Plan Nacional de Suicidio, ¿no? Como que Claro. hubiera esa estructura, bueno, pues al final esos presupuestos con esa estructura de decir, bueno, pues vamos a Claro. preparar a profesionales de todos los sectores que puedan intervenir, pues fuerzas del Bien. orden, sanitarios y tal,
y Sí, formarlos en estos protocolos de actuación, de intervención para las personas y las familias. sí, Vale. sí. Y luego, en la otra pregunta que me había formulado era que si la familia sería bueno que se viera de forma individual o en grupos, es decir, con otros familiares que también hubieran pasado por lo mismo, que era más aconsejable. A ver, es que ahí lo que hay que buscar sobre todo es la persona que está sufriendo con quién conecta de la familia. No suele querer conectar, ni muchísimo menos con todos, porque hay alguno con el que tiene poca comunicación o de repente, imagínate que a lo mejor dice, pues con mis padres no quiero porque se van a disgustar, porque yo no les puedo dar este disgusto, y a lo mejor luego le dan otro horrible, pero suelen ser ellos los que seleccionan al familiar que les sirve de puente. O sea que no es difícil que se dé en conjunto. Vale, y en el caso de que la persona lo haya conseguido y la familia esté ahí, pues en elaboración del duelo, Sí. ¿sería mejor en grupo con otros familiares que también han perdido a familia o sería mejor también a nivel individual de pequeñas islas de pues solamente pues, los padres o los hermanos o si ha sido el padre pues los hijos, o sea, no sé. Estaría muy bien que pudiera ser toda la familia, pero en la realidad no se da. ¿Por qué Vale. no se da? Porque el duelo sigue siendo algo muy difícil. En el caso del suicidio hay mucha gente que tras un acontecimiento así no quiere hablar de suicidio o puede tardar años. Y cada persona de una familia va a reaccionar de un modo absolutamente distinto. Tan distinto que yo a veces, cuando he conseguido escuchar a varias personas de una familia hablando de su duelo, daba la sensación de que el fallecido era una persona distinta en cada caso, por cómo lo vivían, cómo lo referían e incluso por lo que más les había importado o cómo habían vivido a la persona que ya no está. O sea que generalmente se suele dar más bien de manera individual. Suele ser así. Eso sí, ellos luego, bueno, las personas se llaman supervivientes y entonces muchas veces, aparte de recibir atención psicológica individual, luego forman parte de grupos en los que hay alguna afinidad. Eso es importante, porque en estos grupos a lo mejor pues puede ser duelos pues supervivientes por suicidio o bien de madres o de hermanos, de hijos, y Vale. eso es muy reconfortante, es una experiencia que ayuda mucho a poder sentir que lo que te pasa a ti se puede reflejar en la experiencia del otro, ¿no? Del otro. Uh-huh. Bueno, Eva, pues no quiero interrumpir porque realmente yo creo que es un espacio ahora mismo, es un tema que creo que nos interesa a muchas personas y muchos profesionales. A mí, como vamos a ir finalizando, pero sí que me gustaría que a lo mejor tú pudieras trasladar todo aquello que a lo mejor habías pensado trasladar hoy. Sí, Entonces, vamos a facilitar algunos minutos más. sí, Si, vamos, a mí me parecería muy bien, interesante si tú pudieras expresar a lo mejor lo que... vale, perfecto. Sí, pues pienso que ante esta situación que nos ha llevado a una situación de soledad, de falta de contacto, de falta de relaciones, un cierto enfriamiento, incluso se han producido más enfados que nunca entre las personas, que se habla pues como que esto nos ha empeorado y de todo esto, pues entonces que simplemente optemos por lo contrario, a nivel un poco pues de factores de protección nuestros, que hagamos contacto a poder ser físico, que nos relacionemos, que demos
la mejor versión de nosotros mismos, que nos pongamos a disposición de los demás, que sobre todo actuemos con inteligencia emocional, que nos cuidemos, que salgamos a la calle, que salgamos a la naturaleza, que respetemos los ciclos de la vida, que nos llenemos de proyectos, nos reinventemos, que pongamos esperanza y que confiemos mucho, sobre todo en nuestra fuerza interior, ¿no? Yo creo que eso no hay que dejarlo por nada del mundo, porque estamos tan preocupados de todo lo social y del miedo y del contagio y de si viene otra ola, si deja de venir, qué va a pasar y todo eso, y sin embargo se nos olvida desarrollar nuestras propias aptitudes, que son valiosísimas, ¿no? Y que pueden con mucho. Sí. Bueno, es un llamamiento digamos que como a la conciliación, por así decirlo, a las relaciones sanas, ¿no? A las relaciones desde el estar, claro. Desde el escuchar, desde sacar, como tú decías, ¿no? Nuestra mejor versión. Así es. Aquí hay una pregunta que acaban de lanzar, yo te la traslado. ¿Hay estadísticas sobre si quien amenaza con suicidarse no suele hacerlo nunca y el que se suicida no alerta nunca? Pues mira, eso es un poco un mito. No hay estadísticas, pero lo que sí que es cierto, sí que hay algunos suicidios silenciosos de estos así, y eso nunca lo han dicho, pero muchas de las personas que se han suicidado lo han dicho antes y le han dado muchas vueltas y han mirado la manera de hacerlo. Entonces, no hay que mirar la llamada de atención simplemente como algo así como así, de decir, nada, eso lo he hecho para llamar la atención. No, hay que tener cuidado, porque muchas veces esas llamadas de atención pues acaban en otra cosa. O sea, que yo no sé, no vale, eso no vale. Cuando una persona además suele utilizar ese argumento, pues bueno, nosotros estamos acostumbrados que hay algo detrás, hay un sufrimiento detrás. Claro. Hombre, sí que hay que tener en cuenta que a lo mejor hay personas que hacen esto para extorsionar a otro. Sí, para manipular. Entonces, sí, cuando hay una intención manipuladora, ojo, también hay que tenerla en cuenta, por supuesto. Pero cuando uno lo dice, no tiene que ser necesariamente para llamar la atención. No, puede acabar sucediendo. Y sí, hay que tenerlo en cuenta. Esta parte que tú decías de la extorsión, o yo comentaba de la manipulación, aún así, aunque la persona lo haga con esta intención, significa que también hay sufrimiento, porque para que una persona utilice ese argumento frente a otra que suele tener un vínculo cercano, porque tendría razón de ser, es que hay un sufrimiento y como tal tiene que tratarse, independientemente que la utilización no sea legítima, ¿vale? Claro. Que sí que yo quiero dejar esto de manifiesto, porque para que una persona amenace o diga a una persona del entorno más directo o más íntimo, pues fíjate que si haces esto va a pasar esto, claro. Hay un sufrimiento, aunque sea con la intención de manipulación, hay un sufrimiento. Entonces, como tal, hay que tratarlo y hay que sugerir a la persona que pueda que reciba ayuda y poder decírselo sin lugar a dudas. Sí, no evitarle, sino confrontarle. Y además hablar abiertamente. O sea, es que siempre dicen como que hay que hablar del suicidio con sensibilidad, pues de la misma manera que si habláramos con nuestro ser más querido. ¿Cómo hablaríamos de eso? Pues así es como tenemos que hablar con la persona con esa sensibilidad, con la persona que está enfrente, e intentar ayudarle. Claro que sí. Muy bien, Eva, pues no sé si quieres añadir algo más. Nada más, que muchísimas gracias y quiero felicitarte por este espacio en el que se tratan todos estos temas, que llevas ahí mucho tiempo y que yo sé que hay un gran trabajo detrás de todo eso.
Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Eva, por tus explicaciones. Yo tengo algunas cosas incluso más claras. Así que, bueno, pues agradecerte infinito tu tiempo, tu estar, tu conocimiento. Sí. Para todos aquellos que nos estén viendo ahora o que nos vayan a ver después, quedamos a vuestra disposición en privado para poder responder algunas preguntas o dudas. Bien, os podéis poner en contacto conmigo o con Eva directamente y yo le haré llegar las preguntas a ella. Y bueno, quedamos a vuestra disposición siempre con el afán de acompañar y de acercar la psicología a todos y cada uno de nosotros. Se me había olvidado una cosilla también. Claro. Hay una aplicación que la puedes llevar en el móvil que se llama PreventSuite y que está bien para personas así que puedan estar con ideación suicida o que conozcan a alguien que pueda estar con ese problema. Está bien porque proporciona mucha información. Es PreventSuite. PreventSuite de suicidio. Vale. Terminado en D de Dinamarca. No, terminado en C. PreventSuite. Ok. Vale, pues lo pondré también, si os parece bien, lo pondré también para que todos lo puedan ver y así también consultarlo o recomendarlo. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Vale. Adiós. Un abrazo.